este curso que estoy impartiendo en este año 2023-2024, como sabéis los que habéis estado ya en las dos meditaciones anteriores, está dedicado a presentar argumentos con los cuales poder defender nuestra fe, pero también con los cuales poder presentar nuestra fe, es decir, evangelizar. La primera meditación la dediqué a dar los argumentos de la existencia de Dios. No voy a repetir, está grabado además, por lo tanto lo podéis ver cuando queráis, pero sí la conclusión: creer en Dios es racional, es inteligente y es lo más racional y lo más inteligente que puede hacer un ser humano. Los que no creen en Dios en realidad también son creyentes en el no Dios. Y eso es mucho más absurdo, mucho más irracional y muy poco inteligente. Por lo tanto, el que no cree en Dios es en realidad un creyente en el no Dios, que no tiene argumentos y que se encuentra a solas en la vida, en lo bueno y en lo malo, y se encuentra a solas cuando llega la hora de la muerte de los suyos y la suya. La segunda conferencia estuvo dedicada a la figura de Jesucristo, desde la perspectiva de Jesucristo como ser humano. Y os hablé de la historicidad de Jesucristo, de los argumentos que había por los cuales podíamos decir que Jesucristo existió, los testimonios de los autores paganos o judíos contemporáneos a Cristo, la validez de los testimonios de los propios cristianos que escribieron los evangelios cuando hacía relativamente poco que el Señor había muerto y resucitado, y por lo tanto cuando había muchos testigos que podían haber dicho todo esto es una fábula, esto es mentira, cosa que no ocurrió. Y eso es importante saberlo, la humanidad de Jesucristo, porque así alejamos todo tipo de duda acerca de su historicidad. Nuestro Señor no es un mito, no es una leyenda, no es un núcleo histórico embellecido y agigantado con el paso de los siglos. Lo que cuentan los evangelios es historia, es realidad, aunque estén escritos y contados desde la perspectiva, naturalmente, de la fe, porque cuando ya se escriben o primero se transmiten oralmente, esos que habían sido compañeros de Cristo ya eran hombres de fe. Y quiero dedicar esta meditación de esta tarde al otro gran tema de una enorme actualidad, por lo que significa de cara a las consecuencias que tiene seguir la enseñanza de Cristo. Me refiero a la divinidad de Jesucristo. Dios existe, Jesucristo existió, es verdadero hombre, pero ¿por qué podemos decir nosotros y argumentar, decirnos a nosotros mismos y decir a los demás que es verdadero Dios? 5 ideas. Son cosas sencillas y como quedan grabadas las podréis escuchar o tomar nota cuando queráis, pero un católico debe de saber manejar estas cosas, porque te lo van a preguntar tus hijos, tus nietos, tus compañeros de trabajo, tus amigos. Algunos con sincero interés, otros con curiosidad y otros para intentar zarandearte en tu fe. Y tienes que tener los suficientes argumentos como para decir: Dios existe, Cristo existió y Cristo es Dios. Primer argumento de la divinidad de Jesucristo. Primero, fundamental, básico, el más importante, no el único, He dicho que hay 5. Primer argumento, la resurrección de Cristo.
la resurrección. Es el argumento que convence a San Pablo, cuando en el camino de Damasco tiene aquella experiencia que no fue visión, que fue audición. Escucha al Señor y una luz le ciega y le derriba del caballo, historia y símbolo a la vez. Comprende que aquel que le está hablando y que dice soy Jesús a quien tú persigues, está vivo. Y que por lo tanto si está vivo significa que realmente lo que contaban esos a los cuales él perseguía, esos que iba a buscar a Damasco para llevárselos prisioneros a Jerusalén, eso que ellos contaban era verdadero. Cristo ha resucitado. Primer argumento. Vuelvo a lo que os dije en la última conferencia. ¿Por qué sabemos que Cristo ha resucitado? Lo sabemos por los testigos. Os dije y os repito, nadie inventa una mentira para ser perseguido. Las mentiras se inventan para evadir, eludir una responsabilidad. Yo no he sido. O las mentiras se inventan para hacer un negocio. Nadie inventa una mentira para morir crucificado boca abajo como San Pedro. Cuando se descubren los restos de San Pedro debajo del altar mayor del Vaticano, a bastantes metros de profundidad, encuentran el esqueleto de un hombre de unos 60 y tantos años, robusto, de la época de Jesús, al cual le faltan los pies. Es un esqueleto sin pies, completo el esqueleto, menos los pies. ¿Por qué? La tradición dice, le crucifican boca abajo. Cuando crucificaban boca abajo, los pies que estaban clavados arriba, y en lugar de desclavar, les cortaban los pies al cadáver y caía inmediatamente por su peso. Nadie inventa una mentira para ser crucificado como él. Eso nos consta, es la historia la que lo dice. Lo demás son tradiciones, eso no significa que sean falsas. Un San Bartolomé despellejado o un San Andrés crucificado en aspa, o un Santiago decapitado, Santiago Cebedeo, o un Santiago, el pariente del Señor, lapidado, muerto a pedras en Jerusalén. Nadie inventa una mentira para eso. Llevaron una vida de persecución. Desde la muerte de San Esteban, el diácono, que tuvo lugar aproximadamente 2, como mucho 3 años después de la muerte de Jesús, desde ese momento la persecución fue continua. Hay que leer a San Pablo lo que él pasa, como él dice, me han apedreado 2 o 3 veces, que he tenido que escaparme colgado en una cesta por una muralla, he sufrido 2 naufragios. Lo pasaron muy mal, murieron mártires. ¿A alguien se le ocurre de verdad pensar que llegado ese momento no dirían, un momento, que esto es todo un invento, que esto nos lo hemos inventado pues porque queríamos vivir, en vez de estar echando las redes en el lago de Galilea, lo que queríamos era vivir del cuento y vivir de las limosnas y vivir de estos ingenuos a los que hemos engañado? Un momento. A San Pedro le meten en la cárcel y sale milagrosamente de la cárcel porque toda la comunidad se pone a rezar. Eso le sucede estando todavía en Israel, por no decir lo que después le pasa al final bajo la persecución de Nerón en Roma. Por tanto, la resurrección de Jesucristo es un hecho histórico que viene certificado por la sangre de los testigos, no solo por los testigos, que podían haber mentido, y podían haber mentido por negocio, por interés, por lo que fuera. La resurrección de Cristo es un hecho histórico que viene certificada por aquellos que dijeron, yo lo he visto, yo lo he tocado, yo le he abrazado, yo le he escuchado. Cristo ha resucitado. Y si Cristo ha resucitado, no solo significa que hay resurrección,
sino que significa que Él, que tenía la pretensión blasfema para los judíos de ser el Hijo de Dios, de ser Dios, significa que Él es verdaderamente Dios. La resurrección es la clave de todo, de todo. Ayer leía un artículo, no sé si ese artículo era una homilía o una carta, bueno, de un teólogo italiano con el cual yo creo que comparto muy pocas cosas y que hablaba sobre la situación de la Iglesia, etcétera. Y bueno, terminaba este teólogo diciendo: la gente está marchándose, estamos a punto de decir aquello de el último que cierre la puerta y que tire la llave a un pozo. Bueno, el teólogo italiano no lo decía así, de esta manera, pero era esto lo que quería decir. Y decía: ¿por qué? Y este señor, que es liberal, pero ultraliberal, famoso porque es muy liberal, decía: es que hemos dejado de hablar de la resurrección. Ah, efectivamente, efectivamente. Recuerdo un artículo de Julián Marías, creo que era una tercera que publicó, de las muchas que publicó en el diario ABC, donde decía: me gustaría ir a una iglesia católica y escuchar a una homilía católica hablando de temas católicos. Y uno de los grandes literatos, miembro de la Academia Francesa, Jean Guitton, tiene un libro, apenas es un opúsculo, fue un gran amigo de San Pablo VI, un hombre muy culto, converso. Y Guitton decía en ese libro, se titula Silencio sobre lo esencial, ya entonces, en los años 60, decía: en las iglesias católicas se ha dejado de hablar de la vida eterna. Ahora la moda es la ecología, pero antes era la acción social, depende de los barrios. Cristo ha resucitado. Esa es la clave de nuestra fe en la divinidad de Cristo. La certeza de que hay vida eterna. Yo estoy mucho más seguro de que Cristo ha resucitado, de que existió Julio César o existió Carlos V, Isabel la Católica, Cristóbal Colón. Así, bueno, pero hay historiadores que te cuentan, no sé, Julio César escribió La Guerra de las Galias, donde cuenta cómo fue su conquista a ese país. Muy bien. Sí. Y si todo es mentira, ¿quién ha dado la vida previa tortura para decir: sí, efectivamente, Julio César existió, Isabel la Católica existió? ¿Quién? Y sin embargo, han dado la vida para decirnos: Cristo existió, Cristo fue crucificado y Cristo resucitó. La resurrección es la primera prueba, la fundamental, la más importante de la divinidad de Cristo. Cristo ha resucitado. Y eso significa que es Dios. ¿Por qué? Segunda prueba. Porque Él lo ha dicho. Él lo ha anunciado. Él podía haberlo dicho, como yo puedo decir que soy Napoleón, que jamás se me ocurriría a mí decir que soy Napoleón, no sé. Entre otra cosa porque no soy francés y no tengo por qué decir que soy Napoleón, no sé. Ya me gustaría decir que soy San Francisco, pero tampoco. Bueno, podía haber dicho que Él iba a resucitar, lo dijo muchas veces. No le hicieron caso, no le creyeron. Pero después, cuando vieron que había resucitado, recordaron y creyeron. Por lo tanto, Él lo sabe, Él lo dice, pero no solo sabe y dice que va a resucitar, y lo dice muchas veces, sobre todo cuando se va acercando el momento, voy a ser crucificado, el Hijo del Hombre será entregado en manos de sus enemigos, pero al tercer día resucitará. Destruid este templo y en 3 días lo reconstruiré. Hablaba del templo de su cuerpo, como dice el Evangelio. Pero no solamente dice esto,
no solamente anuncia su resurrección, sino que además anuncia Él su divinidad. Anuncia su divinidad. Lo dice durante casi toda su vida pública, intentando que no se vuelva contra Él esa proclamación de su divinidad. Y usa palabras que podían identificarse de una forma o de otra. Él se presenta como el Hijo del Hombre, claro, hijo, no dice hijo de hombre, no dice nunca hijo de hombre, dice hijo del hombre, que significaba que era verdadero hombre, no dice hijo de hombre. Cuando se pierde en el templo con 14 años, típica escena de adolescente, San José y la Virgen van a verle y se lo encuentran en el templo con los doctores. San José no habla y hubiera sido lo normal. Es la Virgen la que habla y es la Virgen la que le dice: tu padre y yo, San José allí presente, te buscábamos angustiados. Y Jesús contesta, 14 años, ¿no sabíais que debía ocuparme de las cosas de mi Padre? Pero está San José allí. Está San José allí y la Virgen acaba de decir: tu padre y yo, tu padre adoptivo y para todo el mundo, su padre. Jesús a los 14 años ya sabe quién es Él, lo sabe de antes, pero hay testimonio en ese momento de que ya sabe quién es Él. ¿No sabíais que tenía yo que ocuparme de las cosas de mi Padre? Jesús nunca dice Padre nuestro. Jesús dice a los apóstoles, cuando le han preguntado, enséñanos a rezar y nos basta, Jesús les dice: cuando recéis, decid así, Padre nuestro. Vosotros decid así, Padre nuestro. Él dice: me voy al Padre mío y Padre vuestro. Podía haber dicho: me voy al Padre nuestro. No, dice: me voy al Padre mío y al Padre vuestro, porque es una paternidad diferente. Es decir, Jesús sabe que es Dios y lo dice, intentando evitar durante casi toda su vida pública una declaración expresa que diga: yo soy Dios. Dice: soy hijo del hombre, o dice, nunca dice soy el Mesías, porque eso tenía también una connotación política. En cambio lo acepta cuando lo dicen de él. Incluso el concepto de hijo de Dios podía entenderse en un sentido que no significaba literalmente que él fuera Dios, porque se llamaba hijo de Dios también al rey. El rey se le consideraba, el rey David, que era un hijo de Dios, pero no en el sentido que damos a la palabra hijo de Dios. Sin embargo, hay un momento en que él ya abandona toda prudencia. El momento decisivo. Le han cogido preso, está en casa de Caifás. En ese momento, nos lo cuentan los evangelios, llevan testigos falsos que se contradicen y que no valen para nada, y que los propios del Sanedrín se dan cuenta de que así no tienen materia para condenarle a muerte. Entre otras cosas porque también había algunos fariseos que estaban a favor de Jesús, Nicodemo, San José de Arimatea. Y entonces Caifás directamente se enfrenta con él y dice: dínoslo de una vez. ¿Eres tú el Hijo de Dios? Y entonces Jesús dice: os lo aseguro, veréis al cielo abierto y venir al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre. Y eso, para un judío, significaba claramente divinidad.
Inmediatamente, ellos lo entienden perfectamente, inmediatamente Caifás, con un gesto simbólico muy propio del contexto judío, se rasga las vestiduras, que era lo que hacían cuando escuchaban una blasfemia. De hecho, tenían un sitio ya cosido a propósito en sus túnicas que se rasgaba y se volvía a coser, no rompían el traje entero, ¿no? Tenían ya preparadito una cosa para rasgar. Bueno, se rasga las vestiduras y dice: no necesitamos más testigos, ha blasfemado, te has hecho hijo de Dios. Por lo tanto, segunda prueba de la divinidad de Cristo, el concepto que Cristo tiene de sí mismo, que podía ser un concepto falso, podía haber sido una ilusión, una quimera, una locura. Insisto, como si yo dijera que soy Napoleón o San Francisco o cualquier personaje ilustre con el que me gustaría identificarme. Pero él era un hombre cuerdo, sano mentalmente, nada dado a ilusiones y a ficticias, sino con el pie siempre en el suelo. Y sobre todo en ese momento no estaba para bromas. Te van a matar. Y lo sabe. Minutos antes o una hora antes ha estado en el Huerto de los Olivos y ha estado sudando sangre del miedo que tenía. Y es un fenómeno que los médicos conocen, de cómo en situaciones de terror se puede producir una evaporación de la sangre por las venas, a través de la piel. Ha estado sudando sangre, ha suplicado. Solo hay una ocasión en que, según los evangelios, no sabemos si en otros momentos lo hizo, pero solo hay una ocasión en que Jesús llama a su padre con el apelativo familiar de papá. Papá. Incluso algunos exegetas bíblicos dicen que la palabra es aún más tierna y que es papaíto. Papá. Es en ese momento del Huerto de los Olivos. Solamente en ese momento, no en la cruz. En la cruz utiliza un término que se usaba en arameo o en hebreo, y que por eso un evangelista lo escribe de una manera y otro lo escribe de otra. Dice Elí, según un evangelista, y el otro dice, lo escribe Eloí, porque están escribiendo, usando el término arameo, que significa Dios. Elí, Elí, lema sabactani, Dios mío, y lo traducen, porque están escribiendo para griegos que no saben el hebreo o el arameo. Elí, Elí, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero en el Huerto de los Olivos no dice eso. Dice Abba, papá, papaíto. Si es posible que pase de mí este cáliz. ¡Qué impresionante! Tiene miedo, es un ser humano, pero es Dios. No deja de ser Dios cuando muere crucificado, cuando suda sangre. Es Dios. Y habla con su Padre, que es Dios, y le pide ayuda. Si es posible que pase de mí este cáliz. Está sudando sangre, está aterrado, sabe lo que le espera, lo sabe, porque lo sabían todos. No es que fuera algo que solo él sospechaba, no, todo el mundo sabía lo que significaba morir en la cruz. Por ejemplo, hasta que morían con una agonía dolorosísima, porque tenían que apoyarse en los clavos de los pies para levantarse un poco y coger aire, y luego caían de nuevo, y tenía el hueso, como solía pasar, el hueso del brazo dislocado, imaginaos, solo unido por la carne. Pero es que además el tiempo que estaban allí era frecuente que los cuervos acudieran a comerse los ojos, picoteando los ojos de los crucificados. No sucede con Jesús ni con los otros dos que mueren a su lado, a los cuales les aceleran la muerte rompiéndole las piernas, por un motivo. Esa tarde era la Pascua y los judíos pidieron que no hubiera aquellos cuerpos allí en la fiesta sagrada de los judíos. Pero Jesús sabe lo que le espera. Sabe
porque es Dios, que no solamente le van a crucificar, sino que va a haber previamente los latigazos, los 40 latigazos espantosos que le dejaron totalmente los huesos vistos, los huesos de la columna vertebral vistos. Y sabe lo que significaba la coronación de espinas, y sabe lo que significaba en esas condiciones llevar la cruz a cuestas desde el pretorio hasta el Calvario, que no fue una distancia corta, y hoy sabemos cuál fue el recorrido, y los que hemos estado en Jerusalén lo hemos hecho. Tiene mucho miedo y habla a Dios y le llama papá, la única vez en que le llama papá. Papá, ayúdame, papá, papaíto, ayúdame. Sabe que es Dios. Y este hombre asustado, encarcelado, juzgado, puede salvarse, puede salvarse. Le dan la oportunidad de salvarse, como a muchos de nuestros mártires en la guerra civil. Podían salvarse renegando de su fe. Dínoslo de una vez, le dice Caifás. Dínoslo de una vez, acaba ya con estas historias del Hijo del Hombre, de no sé qué, de no sé cuántos. Dínoslo de una vez. Sí, soy Dios. Ha blasfemado. Se acabó, ya no hubo más juicio. Ahora, inmediatamente, vamos a llevarle a Pilato, porque ellos no podían, por la ley romana, dado que era una provincia romana, condenarle a muerte, y querían que muriera crucificado como escarnio y como ejemplo. Por tanto, Jesús sabe que es Dios y lo dice de una manera que impedía una acusación directa, porque lo dice perfectamente San Juan, aún no había llegado su hora, la hora de las tinieblas, la hora del Viernes Santo. Por ejemplo, si lo hubieran matado antes, y pudieron hacerlo, le buscaron y él se escabulló. Si lo hubiera matado antes, no hubiera instituido la Eucaristía, que lo hace el jueves por la noche. El sacerdocio no nos hubiera dado el mandamiento nuevo. Le quedaban horas de vida aquí en la tierra. Aceleró esa noche, la noche del jueves, de allí al huerto, del huerto a la cárcel. Jesús sabe que es Hijo de Dios y lo dice, y se juega la vida por decirlo. Puede ser una locura, puede ser una quimera, puede ser una ilusión, pero es que luego resucita. Tercer argumento. Os he dicho que la resurrección es verdadera, podemos creer en ella por los testigos. Pero es que no solamente están los testigos de aquellos 40 días de la resurrección. Cristo resucitado no ha dejado de aparecerse y ha sido visto por testigos de fiar, que no derramaron su sangre como aquellos testigos, no pusieron en el documento notarial su firma escrita con sangre, pero que son testigos de fiar. Las apariciones de Cristo resucitado después de la resurrección, hasta la resurrección, después de la resurrección hasta la ascensión, hay esos días, simbólicamente 40 días. Los testigos son los que lo ven, lo cuentan los evangelios, pero vinieron testigos después. El primero de ellos, que sepamos, San Pablo. Tan importante fue que se convirtió de ser perseguidor a ser el gran apóstol, no el único. Yo pienso en testigos, y no voy a hacer una lista exhaustiva porque tendría que haberlo preparado documentándome muchísimo y seguro que hay infinidad. Pero pienso en testigos como Santa Margarita María de Alacoque, a la cual se le aparece el Señor, el Sagrado Corazón de Jesús. Y Santa Faustina Kowalska,
la divina misericordia. Uy, y San Francisco, cuando oye también una audición, cuando oye varias veces, primero en Spoleto, cuando está yendo por segunda vez a la guerra y le manda que vuelva a Asís, y después en San Damián, repara mi casa que como ves amenaza ruina. San Francisco lo escucha, no tiene dudas, y eso significa para San Francisco un cambio completo en su vida. Y no me refiero a una conversión, sino un cambio absoluto. Es el hijo de un rico comerciante y se convierte en un mendigo, porque no tiene ninguna duda de que ha escuchado una voz. O Santa Margarita, o Santa Faustina, o tantos otros que han visto a Jesús y que son testigos a lo largo de los siglos de que Cristo está vivo, de que no es y no fue un fantasma. En aquellos 40 días que estuvo en la tierra después de la resurrección, él insiste mucho en esto. No soy un fantasma. Les dice a los apóstoles que están asustados e incrédulos. No soy un fantasma. Dadme un pedazo de pescado que me lo coma. Mete tus dedos en el agujero de mis clavos. No soy un fantasma. No es un fantasma, una ilusión, lo que hace que San Francisco, que por lo demás era una persona como buen hijo de comerciante muy poco dado a visiones, tenía demasiado bien puestos los pies en la tierra. Y no hay que olvidar que era conocido antes de esto con el nombre de el rey de la juventud. Sería la Edad Media y no ahora, pero muchas cosas eran exactamente iguales que ahora. Es decir, el rey de las fiestas y seguramente también de los pecados. Cambia, porque es verdad, ha tocado o ha escuchado, está cierto. Y los milagros eucarísticos, ¿cuántos? Los documentados y reales, y muchísimos más que no están documentados. Pero hay una cantidad inmensa de milagros eucarísticos donde la forma consagrada se ha convertido en carne viva. Curiosamente, siempre esa sangre es del grupo A, si no recuerdo mal, A positivo o A negativo, un grupo rarísimo. Cristo ha resucitado. Esa es la prueba de su divinidad. Y podemos decirlo por su resurrección certificada por los testigos que lo vieron, porque Él dio la vida por decir que era Dios, y podemos decirlo por los testimonios múltiples de gente muy sensata, de gente que no tiene nada de loca y que se ha jugado la vida, a veces incluso dando la vida en el martirio, por decir que Cristo estaba vivo y que lo habían visto. Cuarto argumento. Un argumento que viene del propio Cristo. Ya he dicho que Él cree que es Dios, muere lleno de miedo, pero lo dice en ese momento crítico, soy Dios, y por eso le matan, y está lleno de miedo. Pero hay otra cosa que yo me acuerdo que fue muy importante para mí cuando tenía 16, 17 años y estaba debatiendo intensamente mi fe. La típica crisis de la adolescencia, que para mí era vital porque quería ser sacerdote desde los 10 años y sabía que de ahí tenía que salir para el seminario o para el ateísmo. Y yo me pregunté, ¿este señor es de fiar? ¿Es de fiar? Entonces no sabía muchas cosas que después he aprendido, que aprendí
estudiando teología o más tarde. Tenía la edad que tenía, tampoco se podía pedir más. Pero sí me hice esta pregunta, ¿este señor es de fiar? ¿Me puedo yo fiar de Jesús? ¿Me puedo yo fiar? Yo que tenía que decidir mi vida, si me iba detrás de él, porque él me había dicho, como le había dicho a Andrés, a Pedro, a Santiago, a Juan, deja tu barca y sígueme, deja tus proyectos y vente conmigo. ¿Qué quieres ser? ¿Médico, ingeniero, abogado? Yo te haré médico del alma, abogado ante el cielo, ingeniero para construir carreteras que vayan al cielo o casas hechas no de ladrillos, sino hechas de amor para que la gente pueda habitar en ellas. Vente conmigo. Pero vamos a ver, ¿detrás de qué me voy a ir yo? Necesito estar seguro. Y me hice esta pregunta, ¿es de fiar? ¿Cómo podemos saber que una persona es de fiar? Creo que esta es una pregunta pertinente y que todos deberíamos hacernos. ¿Es de fiar Jesucristo? ¿Es de fiar? Miremos su comportamiento. Miremos sus enseñanzas, la veré después. Miremos su comportamiento. ¿Es de fiar? De Jesús hay una frase en uno de los evangelios que dice, pasó haciendo el bien. Esa es la definición de él. Pasó haciendo el bien. ¿Me puedo fiar de Jesús? San Pablo escribirá, hablando precisamente de la resurrección, dirá, si Cristo no ha resucitado, somos los más desdichados de los hombres, pero Cristo ha resucitado, y dirá, sé de quién me he fiado. ¿De quién me puedo fiar yo en la vida? ¿De quién? Dirá, bueno, de mis padres. Yo desde luego me fiaría de mis padres, pero otros no tienen esa suerte, porque hay de todo, ¿De quién no me puedo fiar? No quiero escandalizar a nadie, porque también hay de todo, pero yo de los políticos no me fío. Otra cosa es que no tenga más remedio que votar, pero yo de los políticos no me fío. Siempre recuerdo aquello de Groucho Marx, cuando parodiaba a los políticos y muy serio decía, estos son mis principios, pero si no les gusta tengo otros. Vamos, que simplemente dicen yo no miento, es que he cambiado de opinión. ¡Wow! ¿No? ¡Qué desfachatez! ¡Qué cara más dura! Y sin embargo hay millones en este país que se fían de ellos. ¡Qué cosas! ¡Qué cosas! Yo no me fío. En cambio de Jesús yo sí que me fío. Pasó haciendo el bien. Yo me fío de alguien que ve a una mamá que ha perdido a su hijo, único hijo, y que ella es viuda, y se para y le dice al niño, levántate, y se lo entrega a su madre. Yo me fío de alguien que ve una multitud que tiene hambre y hace el milagro de la multiplicación de los panes y los peces y dice a los apóstoles, nos dice, dadle vosotros de comer. Yo me fío de alguien que ve a un paralítico y tiene el poder de curarle y le cura, aunque eso le complique la vida, incluso porque el propio paralítico que ha recibido la curación le denuncia, porque ha sido una curación en sábado. Yo me fío de alguien que ve a 10 leprosos y los cura, aunque 9 sean tan ingratos que no vuelvan ni siquiera a darle las gracias. Yo me fío de Jesús. No creáis que me fío de demasiada gente en esta vida, pero de Jesús yo sí que me fío. Jesús merece confianza. Y por lo tanto, cuando Él dice, soy el Hijo de Dios, y después lo demuestra con la resurrección, para mí es un argumento, lo es el argumento definitivo, la resurrección. Pero incluso aunque no hubiera existido resurrección, que existió y que están los testigos, firmado con sangre, pero aunque no hubiera existido, yo hubiera creído en Él. Si hay una persona en la historia de la humanidad que merece confianza, es Él.
este hombre bueno que pasó haciendo el bien. Última prueba de su divinidad, muy importante, sus enseñanzas. ¿Sus enseñanzas son compatibles con la divinidad? Esto es muy importante. Su testimonio dice que es una persona de fiar, que me puedo fiar de lo que me dice, que no me engaña, que ha dado la vida por eso. ¿Y sus enseñanzas? Comparemos con Buda, por ejemplo. Un hombre austero después de su conversión, pero seguramente sabéis todos que históricamente Siddhartha Gautama, que era su nombre como príncipe hindú, Buda significa el iluminado, Siddhartha Gautama murió de un atracón después de una comilona. Murió de un atracón. Seguramente no estaba acostumbrado el hombre con sus penitencias a comer y ese día se dio un atracón y aquello le llevó a la tumba. Bueno, no es que sea lo peor que puede hacer un ser humano, pero eso es un hecho histórico. Y Mahoma, que se casa con una niña de 10 años, pero era la costumbre en la época. Bien, no digo que no, era la costumbre en la época, pero Mahoma es posterior a Jesucristo y Jesucristo no se casa con ninguna, y desde luego con ninguna adolescente o incluso niña. Y Mahoma, ahí están las suras del Corán, predica la guerra, hace la guerra, la predica, la guerra contra el infiel, y la hace, la ejecuta. Por eso hay tantos problemas con los llamados musulmanes fundamentalistas. Ellos dicen, no somos fundamentalistas, somos seguidores de Mahoma. Es que esto es lo que él hizo y lo que él enseñó. Otros dicen, no, pero hay que entender la guerra desde el punto de vista espiritual. La guerra contra el mal, la guerra contra ti mismo, la guerra... Oiga, y las fiestas que todos, por lo menos los mayores, recordamos después de la destrucción de las Torres Gemelas de Nueva York, por no hablar de otras cosas más recientes y terribles. Miremos las enseñanzas de Jesús. ¿Dónde hay algo, una sola cosa, que pueda decirse que es una enseñanza incompatible con un Dios? Si es Dios, sus enseñanzas tienen que ser las enseñanzas de un Dios. ¿Dónde hay algo? Predica y hace el perdón al enemigo. Enseña a poner la otra mejilla. Y en la cruz, en aquellas condiciones que no nos podemos ni imaginar, cuando uno lee el relato de la crucifixión, de cómo morían crucificados, de lo espantoso que era. Y ese hombre, con un sufrimiento físico insoportable, se atreve a decir, Padre, perdónales que no saben lo que hacen. Por favor. No hay una prueba mayor de divinidad que la extraordinaria calidad, el extraordinario nivel de sus enseñanzas. Alguno, en su afán de echar basura a Cristo, dice que nuestro Señor predicó la violencia. Jamás lo hace, nunca. Recordemos el momento del prendimiento en el huerto. Pedro saca la espada, golpea a uno de los que han ido a prenderle, que era un criado del sumo sacerdote. Y el otro esquiva, pero no lo esquiva del todo y le corta la oreja.
Jesús le reprende. ¿Crees que no podía haber llamado yo a una legión de ángeles para que me defendieran? Guarda la espada. El que a hierro mata, a hierro morirá. Guarda la espada. Ya, y entonces, ¿por qué la violencia contra los mercaderes en el templo? Hay muchas personas que demuestran con sus argumentos su profunda ignorancia. Jesús no ejercita la violencia en el templo contra las personas, nunca. Dice el texto que derriba las mesas de los cambistas. Derriba las mesas de los cambistas y el dinero se esparce por el suelo, cosa que los cambistas remediaron inmediatamente recogiéndolo. No es que dijeron, ahí te queda, total unos milloncejos, ahí te quedas, que no pasa. Vamos, que se tiraron al suelo a recoger. Era un gesto simbólico. Y dice que golpea a los animales para que salgan de allí, porque en el templo se hacía la compra-venta, la venta de los animales que iban a ser sacrificados. Y por eso, para que no tuviera que ir el que iba a ofrecer un cordero, un ternero o una paloma o lo que fuera al lugar del mercado de Jerusalén y llevárselo a rastras por las calles, mugiendo el cerdo, bueno, el cerdo no porque no había, o mugiendo la vaca o dando coces, pues lo tenían allí y allí mismo, toma, te doy este dinero, tú te encargas de dárselo al sacerdote y el sacerdote lo ofrecerá cuando lo tenga que ofrecer. Lo mismo que tú vas a Lourdes o vas a Fátima y tienes un puesto donde venden velas, que puedes llevarte la vela de tu casa, que la vela, llevártela de tu casa no es lo mismo que llevarte una vaca. Bueno, pero allí tienes las velas y allí las puedes encender tú o si quieres las dejas en un sitio donde después las personas las encienden, los sacristanes las encienden porque hay ya demasiadas velas. Esto pasa en todos los santuarios. Y Jesús dice, no hagáis de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Nunca ha golpeado a un hombre. Le pega un azote a la vaca para que salga la vaca corriendo, cosa que no creo que a la vaca le sentara demasiado mal. En todo caso, era una vaca a la cual iban a matar, o un ternero o una oveja a la cual iban a matar si alguien compraba unas horas más tarde. Y está haciendo un gesto simbólico. La casa de mi padre es casa de oración, no una cueva de bandidos donde venís aquí a comprar y vender como usureros. Ese fue el único gesto de violencia que Jesús tuvo, nunca contra las personas, nunca. Al contrario, si te pegan en una mejilla, preséntale la otra. Al que te roba, déjaselo. Si alguien te pide prestado, no se lo reclame. Si te piden que andes con él una milla, anda con él 2. Sus enseñanzas son las enseñanzas de un Dios. No hay en la historia de la humanidad ninguna enseñanza ética del nivel espiritual y exigente que las enseñanzas de Jesucristo. Tan exigentes que ahí es donde viene precisamente el problema. Tan exigentes que saben perfectamente que están apoyadas por el hecho de que el que las enseña es Dios. Y son enseñanzas de Dios. Y por eso es por lo que tienen que decir que Jesucristo no es Dios. No porque les importe o no les importe, han dejado ya de creer, aunque tengan muchas cosas puestas de colorines en el altar. Han dejado de creer. Pero lo que les molesta es que esas enseñanzas son enseñanzas de Dios. Y si Jesús no es Dios, entonces podemos decir que esas enseñanzas son enseñanzas humanas y que esas enseñanzas tienen el valor que tienen como referente, como ideal o como algo ligado a una época cultural determinada que no vamos a estar hoy aplicando las normas de cualquier tipo, morales o culinarias o
de cualquier manera que había hace 2000 años. Por favor, que han pasado 2000 años. Y cuando hoy dicen que hay una tercera fuente de revelación, que es la opinión pública, no lo dicen así, yo lo digo así porque yo soy muy bruto, lo dicen de una forma más fina, más hipócrita. No, hay una tercera fuente de revelación que es la opinión del pueblo de Dios. ¿Ya ves? La opinión pública. Porque el pueblo de Dios, a vosotros nunca os han preguntado, que yo sepa, nada. Esa fuente de revelación es más importante, dicen, que la Escritura. Si Jesús dice: el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra la primera, y ahora la gente dice: no, el divorcio tiene que ser aceptado, eso es más importante que aquello. Y si la Carta de Oneto en el siglo I dice: nosotros los cristianos tenemos en común la mesa pero no la cama, y ahora en cambio el adulterio o vivir sin casarse es algo normal, ¿qué importa lo que dijera la Iglesia en el siglo I? La tradición. O si sigue añadiendo: nosotros los cristianos no matamos a nuestros hijos en el vientre de su madre, siglo I. ¿Qué más da? Ahora hay que buscar circunstancias que justifican el aborto. O si San Justino, siglo II, dice, comentando a San Pablo, que no se puede comulgar en pecado mortal. Ahora, pero es que ahora hay otra opinión. Ahora la opinión del pueblo es que sí se puede. O simplemente que eso no es pecado. Todo el problema viene de ahí, todo. Y por eso es muy importante ser conscientes de que Cristo es Dios. Y que por lo tanto, aquello que Él ha dicho es intocable. Lo que Él ha enseñado es intocable. Su ejemplo es intocable. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Aquellos a los que les molesta las palabras de Cristo tienen que decir que no existió y que es un mito y negar su historicidad. Toda la tesis del siglo XIX, principios del XX. O tienen que decir que no es verdadero Dios, que estaba loco, que no es Dios. Era un rabino judío bastante intransigente que fue divinizado por San Pablo. O tienen que decir, como dicen ahora tantos en la Iglesia, tienen que decir que hay una tercera fuente de revelación, que es la opinión pública. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Lo que dice la gente es más importante que lo que dice la Biblia y más importante que lo que dice la tradición. ¿Qué dice la gente? Es muy curioso que esa misma pregunta la hizo Jesús. ¿Qué dice la gente? Se acercaba ya el final. Iban hacia Jerusalén. Ya había empezado la crisis. Muchos estaban marchándose. Y Jesús les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen esto, otros lo otro. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? San Pedro. ¿Y eso le vale ser el vicario de Cristo? Contesta: tú eres el Hijo de Dios vivo. Y Jesús dice: Pedro, yo te digo que eso no te lo ha revelado nadie de carne y sangre, sino el Espíritu Santo. Y por eso yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Porque confiesa la divinidad de Jesucristo. Con aquel símil de Él es el Hijo de Dios vivo. Confiesa la divinidad de Jesucristo. El que no confiesa la divinidad de Jesucristo, con todas las consecuencias de que su palabra es intocable, no puede ser ni vicario de Cristo, ni obispo, ni sacerdote, ni laico. Has dejado la Iglesia cuando has dejado de confesar la divinidad de Jesucristo. Y has dejado de confesar la divinidad de Jesucristo
¿Cuándo te importa más y es más importante lo que opina la gente? Y el propio Jesús, ante esa crisis, como hoy, está cerca su pasión, se están marchando. Querían hacerle rey cuando comían y bebían gratis después de la multiplicación de los panes y los peces, cuando resucitaba a los muertos, cuando curaba todo tipo de enfermedades, un negociazo. Pero cuando ven que se acerca la hora de la cruz, se van. Jesús les dice a los apóstoles, imaginaos el momento, el dolor de Cristo. ¿También vosotros queréis marcharos? Es decir, también vosotros queréis iros. Se están marchando, muchos se han ido. ¿También vosotros queréis marcharos? Y Pedro contesta, ¿a dónde vamos a ir, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Él es la palabra de vida eterna. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nosotros tenemos que estar dispuestos, porque creemos en su divinidad. Tenemos que estar dispuestos a dar la vida para proclamar esto. Lo han hecho a lo largo de 2000 años muchos, no solo los que echaban al circo para que se los comieran los leones. Lo han hecho muchos, muchos. Han estado entre nosotros, en esta ciudad de Madrid. ¿Cuántos murieron martirizados en las Checas, en Paracuellos? ¿Cuántos sacerdotes, monjas de clausura, laicos de Acción Católica? ¿Cuántos? Porque creían en la divinidad de Jesucristo. Y ahora es la hora también de decir, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Dios vivo. Tú eres Dios. Y eso significa, no lo olvidéis, porque ahí está la clave de todo, eso significa que sus palabras no pueden ser cambiadas, que su enseñanza es enseñanza de Dios, y que nadie puede decir y seguir siendo cristiano, y subrayo nadie puede decir, habéis oído que Jesús os dijo, pero yo os digo. Porque el que diga eso simplemente ha dejado de ser cristiano. Por encima de Cristo no hay nadie. Cuando San Francisco iba por segunda vez a la guerra, se había alistado en el ejército del Papa, estaba ya en el campamento, iban a salir pronto para pelear, iba con su hermosa armadura que le había comprado por segunda vez su padre a costa de mucho dinero, pero con el deseo de que triunfara en la guerra y le pudieran nombrar caballero noble, él que era solo un comerciante rico, pero solo un comerciante. Cuando San Francisco está allí, oye aquella voz, la primera vez, y la voz le dice, oye Francisco, ¿a quién es mejor servir? ¿Al Señor o al criado? Está a las órdenes del Papa. Sabía de quién estaba hablando esa voz. Y él contesta con su sencillez y su ingenuidad, pues al Señor, naturalmente. Y la voz, que él no tiene ninguna duda de que era de Cristo, le dice, pues vuélvete a Asís y espera allí lo que yo te diré, lo que tienes que hacer. Y se volvió. Porque era mejor servir al Señor que al criado. Por encima de Cristo no hay nadie. Y repito, subrayo lo de nadie, empezando por mí mismo. Por encima de Cristo no hay nadie. Que así sea.